Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. La semana que pasó tuvimos una semana muy interesante en el CARI, de mucho trabajo, porque tuvimos los 40 años de la democracia, los 40 años de la política exterior analizado con paneles que muchos de ustedes lo siguieron por las redes, y además por el seminario anual de los 45 años del CARI. Pero no terminó ahí. Además tuvimos una renovación de autoridades, ¿no? que va a ocurrir dentro de poco, pero ya tenemos presidente electo del CARI, alguien que se ha dedicado a la academia mucho y a entender a la política desde hace años. A pesar de su juventud, digamos que juventud es, como decía un viejo dicho brasileño, aquellos que tienen 10 años menos que uno. Así que espero que no sea tan así, pero sí. ¿Cómo le va el nuevo presidente electo del CARI, Francisco de Santibáñez? Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación. Francisco, lo que no recordamos es la edad que tenía exactamente el embajador Carlos Muñiz cuando fundó el CARI allá lejos hace tiempo. Hace 45 años, pero seguramente vos sos el presidente más joven que va a tener el CARI, por lo menos en su historia hasta ahora. Así es, voy a ser el cuarto presidente. Primero estuvo muchos años Carlos Muñiz, el fundador del CARI. Le siguió Adalberto Rodríguez Giavarini y José Octavio Bordón, al quien acompañé como vicepresidente estos últimos 3 años. Así que es un desafío enorme y un gran privilegio. ¿Hace cuánto que entraste al CARI, que estás en el CARI? Al CARI creo que entré hace 7 años aproximadamente a un grupo de trabajo, y al comité ejecutivo entré hace 6 años. Estuve primero de tesorero, después pasé a ser secretario general, ahora vicepresidente y en unos días presidente. Así que creo que soy la única persona que ocupó todos los cargos ejecutivos en bueno, el country. Que hiciste el curso Honorum. Así es. Así que completo, así es. El curso Honorum completo. A ver, para que los que te googleen, ¿qué libros escribiste? La Argentina y el Mundo fue el primero hace ya más o menos 10 años. Hace 7, 8 años. Sí. Después, uno que a mí me encantó el título, La Rebelión de las Naciones. Exacto. Que ya preanunciaba lo que ocurrió después con Trump, esas globalizaciones nacionalistas, una contradicción, pero que están ocurriendo, que han ocurrido. Después, no hace mucho ya, La Argentina después de la tormenta. Sí, que ese libro es una recopilación en parte de artículos que publiqué semanalmente en Infobae, y de 2 diálogos que tuve, uno con Francis Fukuyama, de hecho fue un diálogo que tuvimos en el CARI, y el otro con Facundo Manes. Exacto, el diálogo de Fukuyama lo pueden googlear, está todavía en las redes del CARI, en CARI Web TV, en YouTube. Y ahora está en parrilla, ya saliendo, Pensamiento Estratégico, ¿en qué es? ¿Cómo es? Pensamiento Estratégico en Argentina, que es básicamente el resultado de un curso que hace 5 años vengo dando con un colega en la Universidad Austral, en la Maestría de Políticas Públicas, que intenta reflexionar sobre la influencia que ha tenido el pensamiento estratégico, la falta de pensamiento estratégico en el desarrollo del país, tanto en lo económico como lo que se refiere a la política exterior, con una serie de casos particulares que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, Malvinas, los errores estratégicos que cometió Argentina en Malvinas y el costo que eso tuvo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Y la conclusión un poco es que una de las razones que explican la decadencia argentina es esta falta de pensamiento estratégico desde la clase dirigente argentina, la dirigencia que por la polarización que ahora estamos viendo en todo el mundo y una serie de razones no ha podido mantener políticas de Estado en muchas áreas, y creo que muchos coincidimos que la política exterior argentina es un ejemplo de eso. Como mencionabas, también tuvimos el seminario en el CARI reflexionando sobre los últimos 40 años de política exterior argentina,
Y algo que uno nota son los cambios constantes en ciertas temáticas en la política exterior y los costos que eso ha tenido para nuestro país. ¿Cómo se miden esos costos? Porque generalmente cuando se toma una decisión, no vamos a entrar quizá tanto en la coyuntura, pero en general, ¿cómo vos, en esto que estabas analizando cuando das las clases en la Austral, ¿cómo explicás los costos que tiene la Argentina en eso, ¿no? En términos concretos? ¿Es en mayor puntos de deuda, en mayor pobreza? En el área económica creo que sí, es muy claro los problemas que enfrentamos, la falta de estabilidad macroeconómica. De hecho, eso limita mucho la política exterior, que creo que fue otra de las conclusiones del seminario. Pero te doy otro ejemplo más claro, que es el de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Hay un consenso respecto a la necesidad de recuperar la soberanía de las islas, pero no hay un consenso respecto a cómo avanzar con una estrategia concreta. Y hay cambios constantes entre los gobiernos, y si uno analiza la evolución del conflicto, Argentina no ha hecho progresos concretos, y yo creo que mucho tiene que ver con la falta de consenso sobre una estrategia que debemos llevar adelante, y eso nos daría mucha mayor influencia y capacidad de avanzar en una discusión y una negociación que por supuesto va a llevar mucho tiempo. Pero el caso de Malvinas me parece que es muy claro respecto a los costos que tiene para la política exterior la falta de consensos a la hora de llevar una estrategia adelante. Tenemos quedó así el nuevo comité ejecutivo del CARI. Presidente Francisco Santibáñez, vice Carola Ramón, secretario general Lila Roldán Vázquez, la embajador, y tesorera Victoria Costoya. Más o menos acá ya hay una mezcla de diplomáticos y personas que tienen que ver con la academia. Sigamos. Los vocales. Está la doctora Frida Armas Firter, el licenciado Sebastián Bagó, el doctor Gustavo Vélez, el licenciado Marcos Bulgeroni, la doctora Marita Carballo, la licenciada Marcela Cristini, el embajador Ricardo Ernesto Lagorio, la doctora Beatriz Nofal, el licenciado Fulvio Pompeo, la embajadora Ana María Ramírez, el licenciado Jesús Rodríguez y el licenciado Fernando Estrafache. Él dice que le gustan Estrafache, no Estrafase. Hay de muchos partidos políticos, mucho pluralismo y también diplomacia y academia. Kissinger decía que cuando uno, en las memorias, que cuando uno está en la función pública, la función pública te saca todo tu capital intelectual. Y que tenés que usar los periodos que no estás en la función pública para poder crear nuevas estrategias, entender el mundo y volver. ¿Cómo ves en esa idea de Kissinger en este gran, ¿cómo se dice? Bien balanceado comité ejecutivo que tenemos ahora, con vos presidiéndolo? La verdad que estoy muy contento con el comité ejecutivo porque refleja el espíritu del CARI, ¿no? Y uno de los principios es la pluralidad y el diálogo. Y en primer lugar, los miembros del comité ejecutivo están totalmente de acuerdo y lo han mostrado en su carrera, la voluntad de dialogar, de llegar a consensos, que como decía antes, me parece que es muy necesario en el mundo actual. Y por el otro lado, el pluralismo. Tenemos gran diversidad, mencionabas vos, por supuesto, la presencia de políticos con experiencia y con experiencia en política exterior, de 3 partidos distintos. Tenemos académicos, tenemos embajadores de carrera, tenemos el caso de Frida, uh-huh. Que no es diplomática de carrera, pero ha trabajado mucho en Cancillería. Con grandes éxitos. Y también, con grandes éxitos, que ahora ha sido elegida jueza del Tribunal Internacional del Mar. Entonces creo que hay un balance muy positivo y, como mencionabas antes, también hay una renovación generacional en muchos de los cargos directivos, pero aproximadamente 2/3 partes de los miembros del comité ejecutivo tienen un nivel de seniority, de experiencia muy, muy grande. Yo creo que eso refleja también lo que estamos buscando, que es el diálogo intergeneracional dentro del CARI que se está dando. Así que estoy muy
sumamente contento con la composición del nuevo comité ejecutivo. Hablando de renovación, acá Agustín Dudanowski, nuestro gran productor general, me apunta que, sí, claro, lo tengo que decir, tenemos un revisor de cuentas, también un joven, Juan Pablo Magliar. ¿Cómo ves? Había siempre el ex canciller Rodríguez Giavarini, que fue presidente del CARI mucho tiempo y es con quien vos tenés una muy buena relación, se enojaba mucho cuando algún periodista o alguien le decía, se enojaba, bueno, él nunca se enojaba porque como buen diplomático o ex canciller sabía manejarlo, cuando se decía que el presidente del CARI era un canciller en las sombras, ¿no? ¿Por qué? Porque, más allá que no lo es, genera cierta confusión de roles. Pero aprovechando, si se quiere, el estereotipo, que no es el correcto, sí la idea de que es alguien que tiene que entender el mundo, ¿no? ¿Por qué estaba ese error? Porque es alguien que tiene que entender el mundo, entender a la Argentina en ese mundo. Entonces es muy importante cómo estás viendo vos ese mundo hoy, cómo ves a la Argentina en ese mundo, si se quiere, no solo en la coyuntura, sino en la estructura que se está creando en este orden internacional. Exactamente, porque una de las funciones del CARI es precisamente ayudar a entender el mundo desde la perspectiva argentina. Y estamos en una transición en el sistema internacional, donde se vienen produciendo cambios de gran magnitud en distintos órdenes, en lo geopolítico con las disputas estratégicas, principalmente entre Estados Unidos y China, pero también cambios sociales dentro de los países que después se ven reflejados en la política exterior, la polarización política, el surgimiento de nuevos liderazgos, la falta de confianza muchas veces en instituciones tradicionales y por supuesto también los cambios tecnológicos, que quizás son los más difíciles de predecir el impacto que va a tener en la política exterior, en la política internacional, la economía internacional, pero ya estamos viendo, por ejemplo, el surgimiento de la inteligencia artificial, cómo eso puede destruir cierto tipo de trabajos, cómo la automatización destruyó otros y eso generó un malestar que después ayudó a que se produzca el Brexit o la elección de Trump. Y en un contexto de tanta incertidumbre como pocas veces hemos tenido, o sea, al menos desde que se creó el CARI, un rol fundamental es a través de nuestros miembros. Tenemos muchísimos miembros en el CARI que dedican su tiempo a analizar, estudiar la situación internacional en distintos comités. Creo que ese es un gran servicio que le podemos prestar a la sociedad argentina y a la dirigencia argentina, ¿no? Entonces hay que, me parece, identificar estas tendencias, actuar rápidamente en base a esas tendencias, porque los países que se dejen estar, que no definan un rumbo, una estrategia en ciertos puntos, ciertas temáticas claves, van a pagar un costo muy alto. Lo estamos viendo ahora con el cambio climático, por ejemplo, que es otro de estos fenómenos que necesitamos estudiar y tener una estrategia muy clara desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, y ahí es donde el CARI juega un rol fundamental, aprovechando también las relaciones que tenemos con los think tanks del exterior, ¿no? Eso es algo que es un proceso muy largo, de muchos años, pero ese diálogo, esa interacción nos permite, nos pone en una posición ideal para entender los cambios que están ocurriendo en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto sigue teniendo ritmo radial. Nuestro gran Germán Chipolla nos pone la cortinita, tomamos agua y seguimos. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Bueno, seguimos con el nuevo presidente del CARI, Francisco de Santibáñez. Francisco, ¿qué regiones nos importan a los argentinos? Un poco la idea del CARI siempre es, como nos contabas, ayudar a entender el mundo y los intereses argentinos. ¿Dónde nos ponemos la prueba? ¿Dónde vas a poner la prueba del CARI, digamos, de todo este gran equipo? Tenemos un mundo cambiante, como mencionaba antes, un mundo donde hay grandes potencias y, por supuesto, el CARI tiene que enfocarse en entender la política interna de esas grandes potencias, las relaciones bilaterales entre nuestros países y mantener y fortalecer los lazos con instituciones
de esas naciones. Y por supuesto ahí surge China, Estados Unidos, pero las relaciones con la Unión Europea siguen siendo clave, la compatibilidad económica sigue existiendo, la posibilidad inclusive de avanzar con un acuerdo estratégico sería, en mi opinión, muy importante para el país. Pero por supuesto lo que no tenemos que dejar de lado nunca, especialmente en este contexto internacional, es nuestra propia región. Creo que la relación con Brasil, desde la Argentina, pero también desde el CARI, es sumamente importante, ¿no? Entonces, va a haber de hecho en pocas semanas vamos a estar viajando a Brasil. Una de las redes internacionales a las que pertenece el CARI es el Council of Councils, que agrupa los 24 los principales 24 think tanks de relaciones internacionales en el mundo, y tenemos 2 reuniones anuales. La próxima reunión va a ser en Brasil, en Río de Janeiro, la va a estar organizando la Fundación Getúlio Vargas, y eso creo que va a ser una primera oportunidad de relacionamiento con las instituciones de Brasil, ¿no? Creo que hay un desafío incluso de restablecer o fortalecer las relaciones entre la dirigencia argentina y la dirigencia brasilera, que son más débiles en muchos casos de lo que eran hace 10 o 15 años atrás, y ahí el CARI puede jugar un rol, me da la impresión. ¿Brasil es amigo o ya no es más amigo? ¿Cómo crees que se está percibiendo su dirigencia con los argentinos? Brasil tiene que ser amigo, y creo que hay una conciencia básica en ambos países de que esto es así, en un contexto con tanta incertidumbre, con la posibilidad que se trasladen los conflictos internacionales incluso a nuestra propia región. La importancia de la relación estratégica con Brasil gana fuerza, ¿no? Y por supuesto hay otro fenómeno internacional que da la impresión que más que intensificarse la globalización en el plano económico, estamos yendo a procesos de regionalización también muy fuertes, con lo cual la relación con Brasil gana mucha importancia. Hay una crisis dirigencial, coincido tanto en Brasil como en Argentina, de prestar atención a las cuestiones estratégicas, y la relación bilateral entre Argentina y Brasil, que es uno de los grandes logros de la democracia, que han generado una situación de tener una región pacífica, de las pocas que hay en el mundo, tiene que ser muy, muy valorado, y eso es una responsabilidad principalmente de nuestros dirigentes en ambos países. Tenemos mucha audiencia que nos sigue en Spotify, que ya sabemos por lo que nos responden que son estudiantes de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política. Russell, un profesor ya muy conocido y ahora en la DITELA desde hace muchos años, decía que quien estudia Relaciones Internacionales, le interesa algo más, no le interesa solo hacer dinero, sino quienes pueden estudiar eso es porque algo hay, ¿no? Algo, si se quiere, hasta idealista. ¿Qué libros recomendarías vos para alguien que está empezando a estudiar la carrera, ya sea de Ciencia Política, Relaciones Internacionales? ¿Por dónde irías? Yo te diría quizás ir por el lado de los autores, ¿no? Uh-huh. Vos lo mencionaste a Kissinger. Sí. Y especialmente su último libro. El de liderazgo, ¿no? Liderazgo, 6 ensayos sobre liderazgo. Porque es un ejemplo, Kissinger, de un practitioner, ¿no? Alguien que estuvo muy involucrado en la política pública, en la política exterior, y de manera muy exitosa, y además es un gran académico y un gran analista. Esto es muy difícil de encontrar y es una figura muy necesaria, y de hecho en ese libro, el último de los ensayos, Kissinger tiene una lectura crítica de la educación moderna, en el sentido que tiende a formar especialistas y estudiantes que se involucran en lo público muchas veces desde la protesta, pero no necesariamente la formación de líderes, ¿no? Y ahí él habla, por ejemplo, de los clásicos, ¿no? La influencia que tuvieron en los clásicos. Pero además tenemos un gran libro de él, es La diplomacia, uh-huh. Que creo que es un resumen que para los estudiantes dan una aproximación muy interesante sobre lo que son las relaciones internacionales. Y ahí yo volvería también a lo que dice Kissinger, que son los clásicos, ¿no? Tucídides, Maquiavelo, que son libros que tienen distintas lecturas posibles,
son libros que hay que leer más de una vez y que explican fenómenos estructurales de las relaciones internacionales, como lo puede ser Walt u otros autores más modernos, pero también nos ayudan a entender la condición humana, ¿no? Y cómo detrás de las relaciones internacionales las sociedades, los individuos también juegan un rol sumamente importante. Entonces yo diría, mi principal consejo es estudiar lo que nos dan a estudiar en la universidad, los autores más científicos, más actuales, pero nunca olvidarse del valor que tienen los textos clásicos. Exactamente. Entonces, ¿y qué libros te marcaron a vos cuando te iniciaste? ¿Por qué fuiste para este lado de la, si se quiere, de la ciencia política? Algunos, está esa discusión, si las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política o ya tienen estatura. Discusión para otro momento. Pero más allá de eso, porque la verdad es solo casi hasta una visión ontológica, para vos, ¿cuáles son los que te marcaron a vos que te decidieron ir para ese lado, ¿no? ¿Cómo no fue? A ver, no sé, estabas leyendo... Hay dos libros que me impactaron mucho. El fin de la historia de Fukuyama fue uno, y más allá de su tesis central, por esto que mencionaba antes, de su interpretación de autores clásicos llevados al presente, cómo nos pueden ayudar a entender el fenómeno actual, el descontento posible con el liberalismo. Cuando Fukuyama escribió esto, ya se iniciaba la etapa de la hegemonía de Estados Unidos, el triunfo del liberalismo, pero él ya encontraba algunos gérmenes de lo que podría ser una protesta, un movimiento en contra de este proceso, y él lo identificaba con Nietzsche, ¿no? La figura de Nietzsche, el último hombre, el hombre que siente que perdió la pasión, el deseo de ser más que el resto. Y ya leyendo ese libro uno podía empezar a ver lo que vino después, ¿no? Estos últimos años. Otro gran libro, y es un gran escritor, es Samuel Huntington, Choque de Civilizaciones. De la misma época, sí. De la misma época, me acuerdo en los cursos universitarios, al menos cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, eran estos, en las materias de introducción a las relaciones internacionales, para entender el debate actual, eran dos textos que siempre estaban presentes. Pero yo te diría que esos dos libros tuvieron un impacto en el sentido que me generaron un interés por los dos temas que yo he estudiado más, que son las relaciones internacionales, y de cierta manera cómo la filosofía política también influye nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en el presente y lo que puede ocurrir en los próximos años. Vos estudiaste con Fukuyama, ¿verdad? Yo estudié en la universidad en Johns Hopkins, en SAIS, la Escuela de Relaciones Internacionales en Washington. Tomé varios cursos con él y después mantengo hasta el día de hoy una relación de amistad. Vino a Argentina varias veces. Creo que sigue siendo una persona fascinante, sumamente humilde, capaz de recapacitar sobre las que eran algunas de sus tesis y replanteárselas. Parece que es uno de los grandes intelectuales. También recomendaría el debate intelectual en Francia. El debate intelectual de las relaciones internacionales en Estados Unidos creo que es por lejos el que está siempre más avanzado, el más interesante, pero en lo que es filosofía política, incluso cómo eso puede influir sobre lo que está ocurriendo en el mundo, el debate intelectual en francés sigue siendo sumamente interesante. Santibáñez, denos nombres, ¿quién puede ser? Yo recuerdo a Guy Sorman, pero no, ¿quién más puede ser? No, te diría que es... La Escuela de Relaciones Internacionales francesas es interesante, está más basada en la sociología, ¿no? Uh-huh. Yo iría más por el lado de los autores de filosofía política que están presentes en el debate público, ¿no? Esto puede ser, por supuesto, leer las obras, pero también estar atento a las discusiones, los medios franceses, los diarios franceses. Creo que ahí es donde encontramos mayor riqueza en el debate público europeo, seguramente. Pero no hay... Me parece que una buena estrategia para tener distintas fuentes es no limitarse a la discusión en un determinado país. Que en las relaciones internacionales tenemos la tendencia a focalizarnos solamente en Estados Unidos, que es por lejos sistema universitario de ideas, de think tank más avanzado en el mundo,
pero no por eso tenemos que descuidar el pensamiento estratégico que tiene en otros países. Bueno, el otro país sajón que tiene también una gran tradición es donde está Chatham House, ¿no? Ahí también creo que hay una historia. Exactamente. Ahí los británicos tienen, que yo fui a estudiar mi doctorado a King's College en Londres, tienen una tradición muy fuerte de las relaciones internacionales asociadas con la historia, ¿no? Los franceses con la sociología, los Estados Unidos muy influenciados por la economía, por las ciencias duras. Y como mencionás vos, es sumamente interesante. A mí me tocó estar cuando estudiaba allá en un departamento de estudios de la guerra, se llamaba, la mitad eran historiadores, la mitad politólogos, y tienen esa particularidad de estar en contacto permanente con la historia, ¿no? Y creo que esa es una ventaja comparativa que tienen los británicos en su tradición para entender las relaciones internacionales, que es sumamente interesante. El embajador Mariano Causino, cuando escuche eso, va a estar reivindicado, porque tuvimos un programa con él donde él insistía con muy buen tino que para entender las relaciones internacionales la variable es la historia, ¿no? Una de las variables más importantes, ¿no? Obvio que no es la única, pero sí es la que nos abre. Tenemos, bueno, ya sabemos el pensamiento. Antes de seguir, es una cosa que me acabo de dar cuenta. Desde que Francisco de Santelices está en el CARI, nunca nos contó todo lo que ha estudiado. Por una cuestión, si se quiere, de humildad académica, en un lugar donde en muchos lados a veces los títulos son como heraldos, ¿no? El doctor, el magíster, etcétera, etcétera. Contanos, ¿qué es todo lo que estudiaste? ¿El doctorado? Todo. Te hago un resumen rápido de mi carrera, si querés. Yo trabajé un tiempo, cuando me recibí acá en Argentina, en la Universidad de Itela, en una serie de think tanks en Estados Unidos. Te diré que ese fue mi primer acercamiento al mundo de las relaciones internacionales. Y ahí me convencí que era lo que me gustaba, y estudié una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins, SAIS, en Washington, D.C., y después me fui a estudiar un doctorado al Departamento de Estudios de la Guerra de King's College. Eso en Londres. Eso es en Londres, y después me dediqué un tiempo a publicar algunos artículos en journals internacionales, pero siempre lo que más me gustó es el punto intermedio entre la práctica y la teoría, que es lo que hacemos principalmente los think tanks. Y hasta el día de hoy soy fellow del Wilson Center, que es un think tank de Estados Unidos que se focaliza también en las relaciones internacionales. Y mi interés en lo académico también viene por el lado de la enseñanza. Soy profesor en la maestría de Relaciones de Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, y trato de publicar libros, artículos, cada tanto, que es otra cosa que recomendaría a los estudiantes. Cuando uno escribe, también piensa, ¿no? Ayuda a ordenar las ideas y es una excusa quizás para investigar más, interiorizarse sobre temas que uno quizás no conoce, para tener respaldo a la hora de escribir, y de ese proceso surgen las ideas, la creatividad. La creatividad no es un momento eureka cuando uno se está duchando, sino que es la culminación de un proceso largo de estudio que tiene que ser sistemático, y creo que ahí está el secreto de lo que uno puede brindar al debate público desde la academia, desde el periodismo, desde la política, inclusive desde la política, ¿no? Hablamos de Kissinger, la figura del político intelectual que hoy está tan ausente, que la tuvimos en Argentina con los Sarmientos, los Alberdi, que sentaron las bases para que después vinieran transformaciones. Causino, mi amigo Mariano, les habrá probablemente hablado de Frondizi, Perón, otros líderes del siglo XX que también tenían una beta intelectual, que escribían. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y también es el rol de los think tanks generar conciencia sobre la importancia de tener individuos que se puedan mover entre distintos mundos, puedan conocer distintas realidades, la académica, la política. Y creo que esa es una buena escuela de formación de liderazgos, que es algo que tanto necesitamos. Vamos con dos preguntas para terminar. Una es, tres en realidad, porque la última va a ser abierta. Para
seguir con el tema del CARI. ¿Por qué desde que existe el CARI se fue haciendo cada vez, si se quiere, más democrático, como ocurrió con la sociedad argentina, donde más acceso a personas, no necesariamente de las relaciones internacionales y de diplomacia, se fue abriendo, se sigue abriendo cada vez más, y eso es algo muy bueno? ¿Por qué hoy la gente que está escuchando este podcast sería interesante que se acerque al CARI? ¿Qué le podemos ofrecer? En primer lugar, lo que cambió son las relaciones internacionales, ¿no? Recordemos, cuando se creó el CARI en 1978, los que estudiaban las relaciones internacionales generalmente eran especialistas en derecho. Había un interés, por supuesto, por el lado de los diplomáticos, algunos políticos que tenían un interés en las relaciones internacionales. Pero el crecimiento de la disciplina en Argentina ha sido enorme. Hay que ver la cantidad de carreras que tenemos en relaciones internacionales. Y hoy ya estamos viendo estas camadas de internacionalistas muy activas en distintos ámbitos de la sociedad argentina. Y el CARI en parte refleja eso, ¿no? Hoy tenemos muchos jóvenes académicos, muchos funcionarios, exfuncionarios, que les gusta esto de estar entre las ideas y la práctica. Y el objetivo es ser todavía más plural, ser más proactivo a la hora de buscar referentes de distintas áreas de la sociedad con un interés en las relaciones internacionales y generar ese interés, ¿no? Corremos el riesgo, como muchos países del mundo, de que tengamos dirigentes que quizás no conocen el mundo o no han pensado lo suficiente sobre la importancia que tienen las relaciones exteriores de un país. Y como te decía anteriormente, el costo de no dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario a entender estos temas, generar los consensos con otros líderes sobre las posiciones que tendría que adoptar la Argentina, es enorme, especialmente en un mundo tan incierto, tan cambiante como el actual. Y esa es una de las tantas tareas que tiene el CARI, que siempre la ha tenido, y que al menos yo desde la presidencia pienso darle una gran importancia. ¿Cómo ves? Vos hiciste la explicación un poco de los problemas que tenemos no en la calidad de nuestros dirigentes, sino incluso en la formación, ¿no? De entender el mundo, entender a la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿serías optimista, cauto optimista, algo pesimista? ¿Cómo sería desde el punto de vista de la estructura, de los recursos que tiene la Argentina de acá a los próximos 10 años? ¿Cómo estás viendo vos? La educación pública y privada sufre las consecuencias de las realidades que estamos atravesando, y eso por supuesto es un tema que genera preocupación, pero yo creo que lo que noto al menos en la juventud, en el interés, la buena disposición, el interés por empujar al país adelante sigue estando ahí, ¿no? En ese sentido soy optimista. Creo que hay una gran responsabilidad desde la dirigencia para aprovechar también las oportunidades, ¿no? Creo que me concentré bastante en muchas de la incertidumbre que generan los cambios internacionales, pero estamos viendo una demanda enorme por los activos que la Argentina tiene en términos no solo de commodities, sino también de recursos humanos en campos como la tecnología, que si nos acomodamos un poco, yo creo, a nivel dirigencial de generar estos consensos, brindar cierta estabilidad a la economía, una estrategia de política exterior, que la base yo creo que está para generar esa estrategia, no hay tantas diferencias. Tenemos una enorme posibilidad de experimentar un crecimiento económico que a la vez nos ayude a mejorar la educación y otras áreas tan necesarias, ¿no? Pero yo diría que soy optimista básicamente por los recursos humanos, por las nuevas generaciones, y la responsabilidad mayor sigue siendo la dirigencia de generar las condiciones para que esos recursos que tenemos, principalmente en lo humano, pero también en términos de recursos naturales, nos permita acercarnos al desarrollo y mejorar de esa manera el bienestar de todos los argentinos. Francisco, la última pregunta era la pregunta abierta. Tómate unos segundos para pensarla. Sos el cuarto presidente del CARI, con 2 ex cancilleres de presidente, un ex gobernador de Mendoza y embajador en otras sedes.
¿cómo te gustaría, de acá a 20, 30 años, no sé, digamos, a la historia, que sea tu paso en la presidencia del CARI? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Cada uno de los presidentes que te han precedido tienen una marca de cómo han pasado en el CARI, que han dejado. ¿Vos cómo te gustaría? Tómate unos segundos si querés. A mí me gustaría cumplir con mis 2 objetivos de un plan estratégico que estamos elaborando desde el Comité Ejecutivo. El primero es la modernización del CARI, en el sentido de que hay una necesidad de adaptarse al mundo actual, desde lo digital, desde la infraestructura, desde las publicaciones, desde tener mayor incidencia, del relacionamiento del CARI con la dirigencia, no solo con el gobierno de turno, no solo con la Cancillería, con la cual el CARI tiene una relación histórica, y como la tienen las cancillerías de los principales países del mundo, que tienen su think tank dentro, fuera, pero think tanks como el CARI juegan un rol fundamental en la diplomacia de un país. Pero ante todo también reafirmar lo que son los valores y los principios y la misión histórica del CARI, que es lo que explica en gran medida el éxito del CARI después de 45 años. No hay muchas instituciones de la sociedad civil que hayan sobrevivido durante tantos años a pesar de los cambios en el país, manteniendo su esencia, ¿no? Y esa esencia yo creo que es la clave del éxito, en términos de valores, de pluralismo, de búsqueda del diálogo, búsqueda de los consensos, de entender el mundo desde la perspectiva argentina, y la misión de apoyar a la dirigencia, a toda la sociedad a entender el mundo que tenemos, pero también ser un punto de unión, de encuentro entre los dirigentes argentinos. Creo que eso es esencial. Y si logramos modernizar el CARI, que sea más efectivo a la hora de cumplir sus objetivos, pero sin perder nunca sus valores, sino reafirmando sus valores, ahí voy a considerar que fue exitoso mi paso por el CARI. Francisco Santibáñez, muchas gracias, presidente electo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Seguimos después con Agustín y ya nos vamos. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanovsky. Agustín Ulanovsky, ¿qué le pareció la charla con nuestro nuevo presidente? ¿Cómo estás, Guillermo? No, bueno, muy interesante. Y la verdad que yo había leído el libro de él, Riqueza de las Naciones. Sí. De hecho, el año pasado tuvimos una reunión con un grupo de investigadores sobre la temática de derechos humanos. Y el libro de él es muy interesante en tanto refleja los derechos humanos justamente en las relaciones internacionales desde una visión realista y esas tensiones propias que genera. Y como decías vos en la entrevista, se adelantó a algunos debates que hay hoy por hoy. Hoy por hoy muchos líderes nacionalistas, más de extrema, digo, por ejemplo, el caso más patente, Víctor Orbán, pero desde Hungría. Claro, desde un nacionalismo se critica los derechos humanos porque se atenta contra esa visión que se tiene nacional. De hecho, Víctor Orbán habla de la democracia iliberal, ¿no? Y creo que Francisco en ese libro adelantó una época que hoy estamos viendo y que, bueno, es un debate, obviamente, en relaciones internacionales. Qué cosa, que desde la época... Kant había escrito en no sé cuándo, creo que en 1700, alguien que sabe me lo va a decir, que ya cuando se vulnera un derecho universal, el derecho de una persona, se vulneran los derechos humanos de toda la humanidad. Todavía tenemos que estar discutiendo si los derechos humanos son universales. Qué cosa. Así es, por eso también tenemos esta columna, Exacto. Justamente para seguir promoviendo los derechos humanos como un eje de las relaciones internacionales. Doctor Ulanovsky, ¿sabe qué necesitamos? A mí me gustaría que hagan otra columna. ¿Se acuerda del derecho, el tema de genocidio? El tema de crímenes contra la humanidad, que se gestó, si mal no recuerdo, después de Nuremberg, todo ese debate.
Me gustaría que nos explique en otra ocasión la diferencia de crímenes contra la humanidad, de genocidio, qué es y qué no es. Eso creo que es interesante. Bueno, me llevo tarea para el hogar. Llévese tarea para el hogar, que ya bastantes pocas cosas hace. Nos vemos en una semana. Gracias, Germán, como siempre, en esto que es Westfalia. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.